2016 que se está terminando, un año altamente complejo para los trabajadores, para las trabajadoras. Nosotros asumiendo esta responsabilidad tan importante a partir de mitad del año, por lo tanto 6 meses de trabajo tal vez es poco para lo que puede significar un balance. Sí, saber de que ha sido estos meses de mucho trabajo, de gran compromiso, de valorar nuestra institución, nuestro lugar de trabajo, dentro de las luces y las sombras, dentro de lo que tenemos para hacer, dentro de la proyección, dentro de lo que realmente pretendíamos desde el comienzo cuando hablábamos de los objetivos iniciales y que tenían que ser parte del arranque, como era pensar en la verdadera formación de los trabajadores, las trabajadoras, de darles las herramientas necesarias. Cuando hablamos de calidad de atención, parte fundamental es precisamente el tener el conocimiento y poder desde allí desarrollarse y dar lo mejor. Bueno, estamos en esa etapa, la posibilidad de una mejor comunicación, de poder lograr un ida y vuelta donde las estructuras de ACE se complementen de tal manera que brindemos un servicio integral. Somos el servidor más importante que tiene el Sistema Integrado Nacional de Salud y por lo tanto desde una responsabilidad también diferente en un país que sigue demandando y que realmente el sector público tiene que liderar ese gran proceso de cambio. Dentro de esto, justamente en estos meses que se vienen, temporada de verano, la temporada donde hay mucho trabajo, por suerte, ya que la temporada turística mueve trabajo para muchos uruguayos y uruguayas, para nosotros también es un momento donde la dedicación es particular, ya que tenemos que visualizar lo que son nuestros planes de verano que contienen principalmente a lo largo de nuestra costa, tanto atlántica como del Río de la Plata, también mirando lo que es el litoral, ya que nuestras playas, que realmente son buenas a lo largo del río Uruguay, también demandan servicios y tenemos afluencia de turistas no solamente argentinos, sino regional y extra regional. Y para esto recordar que tenemos planes de trabajo que se han focalizado especialmente. Nosotros somos una alta referencia sanitaria para el turista, el sector público es el primer lugar en donde normalmente se asiste el turista y nosotros podemos demostrar que realmente hay calidad de atención y que esa persona cuando necesita en un momento muy particular, lejos de su casa, atención, nosotros se la estamos brindando. Aquella persona que llega a la puerta de emergencia, uno debe darle la atención correspondiente y después sí se podrán hacer los chequeos administrativos, pero lo primero tiene que ser parte de la mirada asistencial, de cuánto brindamos en asistencia y después lo que significa el proceso también de reconocimiento, pero fundamentalmente no dejemos que lo que son las discusiones del carácter financiero dejen muchas veces de lado lo que es la atención y lo que corresponde, como es atender a quien lo necesita y a quien pide asistencia. Esto es importante porque también habla del efecto social que tiene un organismo como ACE, que es bien diferente a lo que puede ser cualquier empresa. Nosotros tenemos las calificaciones y las condiciones, ustedes compañeros y compañeras lo saben, lo han vivido, tenemos cientos de compañeros que no es el primer año que precisamente trabajan desde este espacio, así que simplemente agradecer lo que es el esfuerzo garantizado y lo que significa el compromiso de demostrar que ACE sigue siendo ese efector que la gente va a ir demandando. No en vano tenemos un crecimiento importante anual, hoy andamos sobre los 440.000 afiliados FONASA y esto habla también de la elección genuina que la gente tiene por nosotros. Así que pensar en un 2017 que realmente sea de crecimiento, que sea de desarrollo, habrá complejidades, obviamente que sí, habrá grandes luchas para dar también, pero lo fundamental es tener en cuenta que la capacidad y la calidad del carácter humano está y eso lo hacemos y lo garantizamos los trabajadores y las trabajadoras. Así que compañeros, compañeras, un muy buen 2017.